Bienvenidos alumnos, el concepto que vamos a trabajar es el de ethos. Este concepto nos va a llevar directamente a la definición de ética y a ver las diferencias entre ética y moral. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de ética? A pesar de que hoy en día las charlas sobre ética están muy en boga, en general hay un profundo desconocimiento acerca de qué es la ética. En primer lugar, para tener en cuenta, la ética es una rama de la filosofía práctica y esto ya nos dice mucho por los dos conceptos. Por un lado, porque hace referencia a una rama de una disciplina que se interesa por el fundamento o el cuestionamiento acerca de las cosas. En este caso, vendría a ser el fundamento del hecho moral, lo que se denomina ethos o facticidad normativa. Y por otra parte, es una rama, decíamos, de la filosofía práctica, es decir, que no es cualquier indagación, sino que se centra en la experiencia del ser humano, en sus acciones. Es decir, somos sujetos que creamos un saber de la praxis y para la praxis. Cuando nosotros indagamos acerca de la conceptualización de la ética, encontramos distintas definiciones. Hay una muy clásica que es entender la ética como una tematización del ethos. ¿Qué quiere decir esto de tematizar la ética? Que básicamente lo que hacemos es un esfuerzo crítico y sistemático por comprender y esclarecer el hecho moral, es decir, todo aquello que consideramos bueno, adecuado, moralmente correcto, permitido, no, etc. También es importante que tengamos presente que cuando se utiliza el término ética hacemos alusión a un razonamiento crítico. Esto de la criticidad y la sistematicidad de este tipo de reflexión también es fundamental. Y por otra parte, de que referimos siempre a un conjunto de normas, valores, principios que tienen un anclaje a nivel cultural. O sea que el ethos también remite a un fenómeno cultural que puede variar de un lugar a otro. Lo que vamos a hacer a continuación es una actividad que nos va a permitir esclarecer las diferencias entre ética y moral. Muy bien alumnos, en pantalla podemos observar la clave de respuesta de la actividad. Allí debíamos disponer sentencias vinculadas al concepto de ética por un lado y al concepto de moral por otro. Como por ejemplo, en el primer caso, es una tematización del ethos y con respecto al concepto de moral refiere a un fenómeno que dirige la acción de modo inmediato. Bienvenidos alumnos, el concepto que vamos a trabajar es niveles de reflexión ética. Aquí lo que vamos a ver son 4 grandes niveles de reflexión. Vamos a comenzar por el primero, que es el de la reflexión moral. Imaginen la situación de dar un consejo a una amiga o un amigo que tiene dudas sobre cómo comportarse frente a determinadas situaciones. ¿Qué hacemos al dar un consejo? Básicamente le decimos al otro frases como yo en tu lugar haría tal cosa, creo que debes actuar de determinada manera, no está bien que no hables con tal persona, etc. En general, cuando nos encontramos en ese tipo de situaciones donde le decimos al otro lo que debe o no hacer, nos encontramos en este nivel, que es el de la reflexión moral. Pensemos en aquellos casos, por ejemplo, también en los que pedimos un consejo o damos un consejo. En estas circunstancias hacemos referencia a acciones que tienen como rasgo característico que son espontáneas. Estos son ejemplos de reflexión moral porque este nivel trata precisamente del fenómeno moral básico. Es más bien prefilosófico, este nivel es, si se quiere, de carácter instintivo y es imprescindible para movernos en nuestra vida diaria, es decir, forma parte de nuestro accionar cotidiano. Pero tenemos también otro nivel, que es el de la ética normativa.
Aquí sí ya nos adentramos en el campo de la filosofía práctica. ¿Por qué? Porque estamos hablando de ética, es decir, nos ponemos en contacto con un nivel en donde el ethos ya sí es tematizado, cuestionado, es abordado, al ser una rama de la filosofía práctica, de manera crítica, de manera sistemática. Por esta razón, si queremos distinguir este nivel, lo que debemos hacer es pensar en la pregunta ¿por qué debo hacer lo que recomienda la norma, por ejemplo? El hecho de que la pregunta central sea un por qué debo actuar de determinada manera o por qué debo seguir en este caso lo que dice la ley, ese por qué ya me remite a lo característico de este nivel, que es el cuestionamiento, ¿sí? Algo propiamente filosófico. Después tenemos también otro nivel, que es el de la metaética. Meta quiere decir por encima de. Es un tipo de reflexión que analiza el significado y el uso de los términos morales. Es decir, que lo principal que debemos recordar con relación a este nivel, el de la metaética, es la importancia del uso del lenguaje moral. Y finalmente nos encontramos con la ética descriptiva, que, como su nombre lo indica, la misión principal es describir. Es decir, aquí lo que se pone en juego es describir las actitudes o comportamientos morales, las costumbres, los códigos de normas existentes, etc. Si la tarea es describir, un rasgo central de este nivel es observar el fenómeno moral desde una posición lo más apartada o alejada posible. Es decir, un rasgo central de la ética descriptiva es que es una mirada exógena, es una mirada de afuera, que no está involucrada en la situación moral porque lo que le interesa es describirla. Lo que vamos a hacer a continuación es una actividad que nos va a permitir esclarecer cuáles son los rasgos centrales de cada uno de estos niveles. Muy bien, alumnos, en pantalla pueden observar la clave de respuesta de la actividad. Allí debemos disponer enunciados correspondientes a niveles de reflexión, rasgos centrales y ejemplos. En el primer caso tenemos reflexión moral. El rasgo central es que este nivel refiere no a la moral cuestionada, sino a la normatividad pura o facticidad normativa. Y un ejemplo de reflexión moral son los consejos. Bienvenidos alumnos, el concepto que vamos a ver es el de justo medio. Si hay una expresión que asociamos con el pensamiento ético aristotélico es la de justo medio. Pero previo a eso es importante que tomemos en cuenta que el estudio de la persona y el estudio del fenómeno moral para Aristóteles tiene que ver con las acciones. Es eminentemente una filosofía práctica, es decir, es relativo a cómo se comporta la persona. Es una filosofía que atiende más que a la teoría o a la meditación, a las cuestiones prácticas, a las cuestiones de la vida cotidiana. La ética se va a centrar precisamente en un estudio sobre el modo que tenemos los seres humanos de conducirnos por la vida. Alude, por esto que decíamos, a un saber hacer, es decir, a un ámbito de la vida en el que rige una determinada racionalidad o inteligencia, pero distinta a aquella que caracteriza a un estudio más de corte teórico o meditativo. Aquí aparece una idea clave que debemos tener presente cuando nos referimos al pensamiento ético de este filósofo, que es la siguiente. Todo tiene un fin. El concepto de finalidad en la ética aristotélica es central porque a partir de ese concepto vamos a desembocar en el de bien y en el de virtud. A veces no somos conscientes, va a decir Aristóteles, de esta finalidad, pero imaginamos las acciones que realizamos a diario. Todas nuestras acciones están de alguna manera, consciente o inconscientemente, dirigidas por una finalidad. Identifica esa finalidad de nuestras acciones con el bien que persigue toda actividad o toda elección que hacemos. Ahora, ¿en qué consiste ese bien?
Es claro que no existe un solo tipo de bien. Podemos considerar la salud, la inteligencia, la ambición, el dinero, un puesto de trabajo, etcétera, como bienes de diferente clase. Aristóteles considera que todas estas cosas que valoramos como bienes puede que existan como medios para alcanzar otros objetivos, es decir, no como fines en sí mismos, no son fines como tal, es decir, son perseguidos porque a través de ellos obtenemos otros bienes. Entonces, la finalidad última, va a decir Aristóteles, de todas nuestras acciones es lo que él denomina el bien supremo. Y el bien supremo es la eudaimonía. Este concepto se traduce como felicidad. Ahora, es importante que tengamos presente que no es la acepción corriente de felicidad. Por eudaimonía o felicidad, lo que Aristóteles representa es un sentido de plenitud o de excelencia moral. ¿Qué clase de vida nos puede acercar a ese auténtico fin? Aquí es fundamental introducir una distinción. Aristóteles llama virtudes a los buenos hábitos y vicios a los malos. Cuando hablamos de virtud, tengamos presente que no nos referimos a una conducta específica en un momento específico, sino que hablamos de comportarnos virtuosamente de forma habitual. Esto va a tener que ver con la capacidad de forjarnos un carácter a mediano y largo plazo. Un entrenamiento, como dice Aristóteles. La virtud, va a observar él, consiste en escoger justamente el justo medio entre dos extremos, que son el exceso y el defecto. Lo que vamos a hacer a continuación es una actividad que nos va a permitir justamente comprender más en profundidad estos conceptos centrales de la ética aristotélica. Muy bien, alumnos, en pantalla podemos observar la clave de respuesta de la actividad. Así debemos disponer sentencias sobre la ética de acuerdo con Aristóteles o bien sentencias sobre la ética según el defensor de otras doctrinas. En el primer caso hemos colocado el concepto de eudaimonía aparece como una pieza central en el pensamiento de Aristóteles y en el segundo, una deliberación para ser considerada buena debe proceder de una capacidad teórica relativa a la idea de bien. Bienvenidos alumnos, el concepto que vamos a abordar es la formación del carácter. ¿En qué consiste la formación del carácter? ¿Por qué pensamos que la ética tiene que ver con esto? ¿Será importante educar nuestro carácter para vivir bien? En algún momento hemos pensado la relación entre ética y carácter. Además, estamos hablando de educación, educar en principios o normas de convivencia. ¿Será necesario educarnos en desarrollar actitudes o virtudes que nos permitan transformarnos y sentirnos personas más íntegras y felices? ¿Cómo se relaciona la ética con el carácter, con la educación? Forjar el carácter es una pieza clave de la ética. En el pensamiento antiguo, concretamente en el pensamiento aristotélico, será un tema fundamental de la existencia humana. No la educación moral como un mero vehículo de transmisión de contenidos, en este caso de normas, de deberes, de preceptos, de principios, sino la educación moral como una dimensión vital, imprescindible para generar disposiciones o actitudes destinadas a convertirnos en personas más justas, más magnánimas y valientes. ¿Tendrá esta educación, a su vez, podríamos preguntarnos, un tiempo determinado? ¿En qué momento de la vida se termina? Bueno, la realización de aquello que le da sentido a nuestra existencia del modo más perfecto posible requiere un tiempo y esfuerzo constante, va a decir Aristóteles. Requiere perseverancia, entrenamiento, una conciencia atenta para ir día a día guiando nuestras acciones y nuestras decisiones por el camino que nos acerque a la auténtica felicidad.
Por lo tanto, lo que requiere es un entrenamiento diario, a mediano y largo plazo, para tener un buen carácter, o lo que es lo mismo, cuando hablamos de buen carácter dentro de este ámbito, dentro de esta disciplina, o lo que es lo mismo es estar altos de moral. En cierta forma es un arte, algo que perfeccionamos gracias a nuestra perseverancia, a nuestra voluntad y compromiso. La ética no es solo entonces un conocimiento de lo que se debe hacer, de lo que está permitido o prohibido, sino también un conocimiento de lo que es bueno sentir. La ética está estrechamente ligada a nuestra capacidad para discernir qué es aquello que quiero verdaderamente para mi vida. Y esta pregunta no incluye la conducta egoísta, por el contrario, desde aquí comprendo que para expandir mi crecimiento personal de manera íntegra y duradera, debo ser capaz de autoconocerme lo suficiente como para saber cómo conducirme en la vida y cómo relacionarme con los demás. Por eso también un componente indispensable de la ética es su carácter dialógico, el reconocimiento siempre del otro como un interlocutor válido. Esto nos recuerda, a su vez, cuando hablábamos de la capacidad de autoconocernos, de la máxima socrática, que es conócete a ti mismo. Este conocer se obtiene mediante el desarrollo de ciertas competencias, de ciertas destrezas, hábitos ligados a la acción, al sentimiento y a la razón. Precisamente forjar el carácter como una manera de ser, es decir, algo que emerge de una compleja interacción entre rasgos emocionales, cognitivos y comportamentales, es tener una mirada lo más global o abarcativa posible de la ética. El carácter, por lo tanto, es algo educable y la felicidad o el desarrollo de hábitos virtuosos se transforma en un aprender a hacerlo de manera constante. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es la actividad integradora para poder justamente aunar los contenidos principales que hemos trabajado. Mucha suerte.